El pequeño Vaticano bajo tierra. La cripta de los 9 papas mártires. El lugar donde la Iglesia enterró a sus primeros gigantes. ¿Sabías que existe un Vaticano subterráneo donde descansan algunos de los líderes más sagrados y perseguidos de la historia cristiana? 9 papas, mártires, santos, y un silencio que grita desde las piedras. Todo esto ocurre bajo la tierra de Roma, en un laberinto de fe llamado las Catacumbas de San Calixto. Bienvenidos a Regreso del Guerrero, el canal donde la historia de la fe se revela sin filtros, con alma, con poder. Si estás aquí, no es casualidad. Es porque el destino quiere recordarte que lo sagrado también tiene raíces profundas. En pleno corazón de Roma, oculto bajo el bullicio de una ciudad moderna, reposa uno de los cementerios cristianos más importantes de la antigüedad. Las catacumbas de San Calixto no son ruinas olvidadas. Son un testimonio vivo de los primeros tiempos de la Iglesia. Fueron creadas en el siglo II y alcanzaron una extensión de casi 20 kilómetros de túneles subterráneos. Allí se enterraron a decenas de mártires, vírgenes, diáconos y, lo más impresionante, a 16 papas. De esos 16, 9 reposan en un mismo recinto sagrado, la cripta de los papas. Por eso, a este lugar se le conoce como el Pequeño Vaticano. Las lápidas de estos papas no son ostentosas. No hay oro, ni mármol, ni coronas. Solo inscripciones sencillas, talladas en griego, el idioma de los primeros cristianos. Porque en aquel tiempo, el poder no se medía en tronos, sino en fe. Eran tiempos de persecución. Ser obispo de Roma significaba sellar el propio destino. Uno de los papas enterrados aquí, Sixto II, fue capturado mientras celebraba la Eucaristía y ejecutado sin juicio durante la feroz persecución del emperador Valeriano. Sus restos fueron llevados en secreto hasta esta catacumba. No fue el único. Otros lo siguieron, cada uno con su propio martirio, su testimonio, su cruz. Este lugar no es un museo, es un altar subterráneo, un recordatorio de que la Iglesia no nació entre laureles, sino en las sombras. Y allí, en ese vientre de piedra, Dios escribió una de sus páginas más gloriosas. El mapa de los mártires que Roma quiso borrar. Mientras las multitudes llenaban los foros y los templos de los emperadores, bajo tierra se tejía otra historia. Una historia sin estatuas ni pergaminos, pero escrita con sangre y esperanza. Las catacumbas de San Calixto fueron mucho más que cementerios. Fueron refugio, santuario y, en muchos casos, el último testigo de la fe vivida hasta el extremo. Giovanni Battista de Rossi, un arqueólogo cristiano del siglo XIX, fue quien rescató esta memoria oculta. Convenció al Papa Pío IX de que esos terrenos, abandonados y olvidados, guardaban un legado sagrado. Cuando comenzaron las excavaciones, encontraron pasillos interminables, llenos de nichos, frescos y símbolos que hablaban de otro tiempo. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de la cripta de los papas. Allí, en una sala modesta, yacían los restos de 9 pontífices. Todos ellos guiaron a la Iglesia en tiempos en que ser cristiano era una sentencia de muerte. No había multitudes aclamando su nombre. No había seguridad, ni gloria, ni túnicas bordadas. Solo un llamado interior que los empujaba a seguir el camino del Evangelio. Cueste lo que cueste. Las inscripciones son directas, breves, como si la urgencia de la época no dejara espacio para adornos. Se pueden leer nombres como Urbano, Sixto, Ponciano. Algunos fueron martirizados, otros, desterrados. Todos enfrentaron la oscuridad con la única arma que tenían, su fe. Estos túneles, excavados en la toba volcánica de Roma, servían también para encuentros secretos. Las primeras comunidades cristianas se reunían en las catacumbas para orar, bautizar y compartir el pan consagrado, lejos de los ojos del imperio. A veces, a la luz de una lámpara de aceite, un creyente pronunciaba el nombre de un mártir recién asesinado. Y en ese instante, el cielo parecía más cercano que nunca. Los enemigos de la Iglesia intentaron borrar esos nombres, aplastar ese fuego, pero cada piedra, cada símbolo del pez, del ancla o del buen pastor, resistió. Porque no se trataba de política, se trataba de eternidad. ¿Sabías que la cripta de los papas estuvo cerrada durante siglos, protegida incluso de los mismos fieles? Tal vez porque hay cosas que deben ser reveladas solo cuando el alma está lista para comprenderlas. Santa Cecilia, el canto que nunca se apagó.
En medio de tantos sepulcros anónimos y nombres tallados con prisa, hay una presencia que destaca por su delicadeza, por su leyenda y por su silencio eterno. Es Santa Cecilia, la joven mártir que se convirtió en patrona de la música. Su cuerpo fue hallado en estas catacumbas, y su historia nos recuerda que la fe también canta, incluso cuando todo alrededor parece gritar muerte. Según la tradición, Cecilia fue una joven romana de noble cuna que consagró su virginidad a Dios desde muy pequeña. Fue obligada a casarse, pero su fidelidad al cielo fue tan firme que logró convertir a su esposo y a su cuñado al cristianismo. Por esa razón, fue arrestada y sentenciada a muerte. Primero intentaron asfixiarla en su propia casa con vapor hirviente. No lo lograron. Después, un verdugo intentó decapitarla. Tampoco pudo cumplir su misión completamente. Cecilia agonizó durante 3 días. Y durante ese tiempo, cuentan que oraba y cantaba. No para sí, sino para consolar a quienes la acompañaban. El canto de una mártir resonando entre las piedras de una Roma hostil. ¿Puedes imaginarlo? Cuando fue enterrada, lo hicieron con su cuerpo intacto, envuelto en lino y sin descomposición. Siglos más tarde, durante las excavaciones en las catacumbas de San Calixto, su tumba fue hallada por Giovanni Battista de Rossi. Lo más estremecedor fue que su cuerpo seguía incorrupto, en la misma posición en que había sido depositado siglos antes, recostada de lado, con los dedos formando un símbolo de la Trinidad. El hallazgo fue tan impactante que el escultor Stefano Maderno fue encargado de realizar una réplica exacta del cuerpo tal como fue encontrado. Esa escultura se encuentra hoy en la iglesia de Santa Cecilia en el Trastevere, pero su historia nace aquí, en estas profundidades. En estas catacumbas, la fe no se grita, se susurra, se canta, se entrega, y la voz de Cecilia no ha dejado de resonar en el corazón de quienes bajan hasta este santuario subterráneo buscando algo más que piedras, buscando una certeza, quizá porque el alma que canta, aunque sea en silencio, nunca muere. El legado oculto del pequeño Vaticano que aún espera ser revelado. En lo profundo de las catacumbas de San Calixto, todo respira antigüedad y eternidad. Cada pasillo es un eco de los primeros cristianos. Cada símbolo, un susurro de los que prefirieron morir antes que negar su fe. Pero hay algo más que silencio y huesos. Hay un legado sellado. Uno que no se exhibe en vitrinas, ni se enseña en las visitas turísticas. Un legado que todavía espera ser comprendido. Los arqueólogos que estudiaron el lugar a lo largo del siglo XIX dejaron constancia de elementos aún no explicados. Corredores sellados que parecen haber sido cerrados intencionalmente, cámaras de las que emanan restos de incienso antiguo y frescos pintados con escenas nunca documentadas en los evangelios conocidos. Algunos incluso hablaban de escrituras en dialectos griegos extintos que podrían revelar liturgias desconocidas. La Iglesia, prudente o protectora, decidió mantener ciertas zonas fuera del alcance público. Dicen que no todo está listo para ser revelado, y quizás tengan razón, porque el corazón humano no siempre está preparado para enfrentar los misterios que lo desafían. Lo cierto es que ese pequeño Vaticano, humilde y escondido bajo tierra, fue el primer santuario real de la Iglesia de Cristo. No el más lujoso, pero sí el más puro. Allí no había mármol, ni púlpitos, ni coros profesionales. Solo roca, lámparas de aceite y el eco de oraciones pronunciadas entre lágrimas. Mientras el mundo romano seguía celebrando banquetes y guerras, en lo más profundo de la tierra se sembraba otra civilización, una basada en la fe, en la comunidad, en el sacrificio. Esos primeros guerreros del espíritu no necesitaban espada. Les bastaba una cruz dibujada con el dedo, una túnica sencilla y un alma dispuesta a todo. Hoy, los visitantes caminan por esos túneles en silencio. Algunos por curiosidad, otros buscando algo que no pueden explicar. Pero muchos, sin saberlo, salen transformados. Porque allí abajo no solo reposan papas y mártires. Allí vive aún la semilla de una fe que no se apaga. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar a esa cripta sin esperar un milagro? Si este viaje al alma de la Iglesia antigua tocó tu corazón, suscríbete a Regreso del Guerrero. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la fe, cuando es verdadera, no muere, se esconde en lo profundo y espera ser encontrada.